Vamos a revisar el análisis de requerimientos y les indico, queridos estudiantes, que es la única etapa que la revisamos. Las otras etapas se incluirán dentro de las metodologías ágiles. No es necesario que volvamos a revisar todo lo que ustedes han estudiado en el curso previo, pero tampoco quiero dejar de lado el análisis de requerimientos por ser una de las etapas más importantes dentro del desarrollo del proceso de software. Si no se entiende lo que el usuario quiere, difícilmente podemos identificar cuál es el proyecto que vamos a desarrollar. Adicionalmente, en esta etapa esperamos encontrar el ámbito de desarrollo, de dónde a dónde vamos a trabajar. Los principios que guían este proceso es ser ágil, centrarse siempre en la calidad, es decir, extraer lo que realmente el usuario necesita, estar listo para adaptar, para cambiar, para pensar en cómo voy a resolver esta situación, formar un equipo eficaz, establecer mecanismos para la comunicación y coordinación, administrar el cambio, evaluar el riesgo, es súper importante porque podemos nosotros ofrecer algo que no está dentro del alcance del desarrollo de ingeniería de software. Crear productos de trabajo que agreguen valor para otros. Estos principios que guían en cambio la práctica, ya algunos los hemos mencionado antes. Divide y vencerás. Es decir, no podemos entender todo, querer entender todo como una sola. Vamos separando por temas. Vamos subdividiendo para ir entendiendo lo que el usuario requiere. Entender el uso de la abstracción. Abstracción quiere decir extraer lo importante, centrarse en lo importante. Buscar coherencia. Coherencia entre lo que inicialmente pide el usuario y hasta donde termina el usuario. Debe haber coherencia. Es decir, no es que en un lado dice una cosa y en la otra se opone, por ejemplo, a esto. Centrarse en la transferencia de la información. ¿Cómo vamos a obtener esa información? ¿Desde dónde se obtienen los datos? ¿Y cómo se va a generar la información? Construir software que tenga modularidad eficaz. Bueno, esta es una norma de calidad que tiene que aplicarse en el desarrollo de software. Buscar patrones. Ya hemos visto algunos patrones para cada una de las etapas del desarrollo de software. Cuando sea posible, representar el problema y su solución desde varias perspectivas. Y tener en mente que alguien dará mantenimiento al software. En cambio, los principios que guían la actividad estructural, es decir, el contexto total del proyecto, de este proceso de extracción de requisitos, son, entre los principios de comunicación, están escuchar, antes de comunicarse, prepararse, es decir, tratar de conocer a la empresa sobre la cual nosotros o para quién vamos a desarrollar, empaparse cuál es su función, conocer, investigar esa empresa. Alguien debe facilitar la actividad, es decir, debe haber alguien que coordine esta etapa. Es mejor la comunicación cara a cara, tomar notas y documentar las decisiones, perseguir la colaboración, permanecer centrado y hacer módulos con la discusión, es lo que habíamos dicho, divide y vencerás. Si algo no está claro, hacer un dibujo. No importa que esto sea hecho a mano, no es necesario que en este momento se utilicen herramientas. Una vez que se acuerde algo, avanzar. Si no es posible ponerse de acuerdo en algo, sí, de todas maneras avanzar, dejar pendiente ese algo en lo que no nos hemos puesto de acuerdo para poder luego centrarse en ese problema. Si una característica o función no está clara o no puede aclararse en el momento, también avanzar. La negociación no es un concurso o juego, funciona mejor cuando las dos partes ganan. ¿Cuáles son las diferencias entre cliente y usuario final? El cliente es la persona o grupo que solicitó que se construyera el software. Define los objetivos generales, proporciona los requerimientos básicos del producto y coordina la obtención de fondos para el proyecto. En cambio, el usuario final es de la persona o grupo de personas que realmente utilizará el software y definirá los detalles de la operación del software.
vamos a ver qué mismos son los requerimientos. La ingeniería de requerimientos permite acciones importantes que comienzan con la actividad de comunicación y continúa con la del modelado. Es decir, es la parte inicial de lo que implica ponerse de acuerdo para poder construir un proyecto. Proporciona el mecanismo apropiado para entender que lo que desea el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad del desarrollo de cada sugerencia, negociar una solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades, es decir, tiene que estar en blanco y negro, hay que entender lo que necesita el usuario, validar la especificación y administrar estos requerimientos a medida que se transforman en un sistema funcional. Quiere decir, registrar de alguna manera. Puedes utilizar casos de uso y en nuestro caso podrías utilizar historias de usuario para ir registrando los requerimientos del usuario. Hay 3 tareas: concepción, indagación, elaboración, negociación, especificación, validación y administración. Las vamos a analizar. ¿Qué es la concepción? No es más que entender qué problema tienen y qué es lo que quieren resolver. Si no se entiende un problema, difícilmente puede entenderse cuál va a ser la solución. Las personas que quieran una solución, la naturaleza de la solución que se desea, eficacia de la comunicación y colaboración preliminares entre otros participantes y el equipo de software. ¿Qué es la indagación? Es la etapa que implica preguntar al cliente y a los usuarios y a otras personas. No sé si valga aquí la pena indicar que el cliente básicamente podría ser alguien que no conozca del entorno, de lo que nos están pidiendo. Básicamente es la persona que pone el dinero. Digamos, por ejemplo, el Japón quiere hacer un tren de alta velocidad. El cliente posiblemente sea el gobierno, pero el usuario final sea quien vaya a administrar o a gestionar o ayudar a crear el software para ese sistema de alta velocidad. Porque entiende, porque conoce el sistema. Pero el cliente es quien a veces solamente pone el dinero. No siempre es quien conoce la solución al problema que tiene. Preguntar al cliente o a los usuarios o a otras personas cuáles son los objetivos para el sistema. ¿Qué es lo que va a lograrse? Recuerden, objetivos, a dónde vamos a llegar, cómo se ajusta el sistema o producto a las necesidades del negocio y cómo va a usarse el sistema o producto en las operaciones cotidianas. ¿Cuáles son las dificultades de esta etapa de indagación? Pueden presentarse problemas de alcance, es decir, hay que tratar de cerrar. Debemos tener un inicio y saber cuándo va a terminarse ese proyecto. No podemos dejar abierto el proyecto. Problemas de entendimiento. Pueden haber, el cliente o el usuario final podría no ser lo suficientemente claro para nosotros poder comprender lo que el usuario requiere. O podrían haber problemas de volatilidad, quiere decir de cambios de criterio. Ahora dice el cliente una cosa y mañana dice otra. Entonces habría que definir qué mismo es lo que necesita el cliente. En la siguiente etapa, que era elaboración, hay que desarrollar un modelo refinado de requerimientos que identifique distintos aspectos de la función del software, su comportamiento e información. Podría ser, por ejemplo, en la primera etapa, hacer un diagrama de casos de uso con lo que ustedes han aprendido. Pero ya vamos a ver ahora cómo nosotros haríamos lo que son las historias de usuario. Está motivada por la creación y mejora de escenarios de usuario que describan cómo interactuará el usuario final con el sistema. ¿Sí? Entonces, hasta el momento, de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen, podrían hacer casos de uso generales para identificar cuáles son los usuarios, qué es lo que haría el usuario, cuáles serían los resultados y cuáles serían las actividades, obviamente. La siguiente etapa es la de negociación.
Se pide a los clientes, usuarios y otros participantes que ordenen los requerimientos según su prioridad. Recuerden, fíjense, desde aquí empezamos a decir, ¿quién pone la prioridad a las actividades? El cliente. ¿En base a qué pone? En base al valor del negocio. Y que después analicen los conflictos. ¿Sí? Se evalúa el costo, se evalúa el riesgo de realizar o no poder realizar determinada solicitud del usuario. Algunos requerimientos se eliminan o se combinan o se modifican de tal manera que se logre cierto grado de satisfacción, que se pueda lograr un grado de negociación. ¿Qué es la especificación? Sería ya el documento escrito, es decir, tratar de generar un documento que enfoque de mejor manera lo que ha dicho el cliente, los acuerdos y las especificaciones, los riesgos que podrían darse y los alcances. Podrían también generarse un conjunto de modelos gráficos, podrían haber modelos matemáticos, conjuntos de escenarios de uso, también podrían haber ciertos prototipos hechos a mano. Y en la validación de la etapa esta de validación quiere decir validar los requerimientos, que analiza la especificación a fin de garantizar que todos han sido anunciados sin ambigüedades, es decir, debe estar claro, que se detectaron y se corrigieron las inconsistencias, las omisiones y los errores, que los productos de trabajo se presenten conforme a los estándares establecidos por el proceso, por el proyecto y por el producto. Es decir, si la empresa no tiene definidos un proceso, cómo se realiza, difícilmente va a poder explicar cuál es esa secuencia, esa interacción que se requiere para generar un resultado. Y adicionalmente, el equipo de validación, ¿quién va a validar los requerimientos especificados por el usuario? ¿Serán los clientes? ¿Serán los usuarios o serán otros participantes? Para la administración de los requerimientos, básicamente hablamos de un conjunto de actividades que ayudan al equipo del proyecto a identificar, controlar y dar seguimiento a los requerimientos y a sus cambios en cualquier momento. ¿Cómo se establecen las bases para extraer los requisitos desde el usuario? Hay que identificar quiénes van a ser los participantes. Hay que reconocer los múltiples puntos de vista. Hay que trabajar hacia la colaboración y hacer las primeras preguntas. Esto previo a la reunión misma para la extracción de requisitos. Para recabar los requerimientos, los ingenieros de software y otros participantes tienen que dirigirse e intervenir en las reuniones. Es decir, tomando la nomenclatura que vamos a utilizar este semestre, el equipo tiene que estar presente. Esta más bien es una terminología utilizada desde el punto de vista de las metodologías tradicionales, hablar de ingenieros, hablar de participantes. Ahora vamos a hablar de un equipo en general. Se establecen reglas para la preparación y participación. Es decir, no todos pueden hablar al mismo tiempo. Hay que definir cómo se va a establecer la relación. Se sugiere una agenda que estimule el libre flujo de ideas, es decir, preparar tiempos, espacios de tiempos, lugares, etc. Un facilitador deberá controlar la reunión. En este caso se llama facilitador, utilizando metodologías ágiles, ya veremos cómo lo vamos a llamar, de acuerdo a la metodología con la que vamos a trabajar. ¿Y cuáles son los mecanismos de definición? Hojas de trabajo, pizarras, etiquetas. ¿Cómo vamos a definir la interacción, la entrega de información y el registro? Para la recabación para recabar los requerimientos, como habíamos dicho antes, primero hay que identificar el problema. Les voy a leer esta especificación dicha o este ejemplo especificado en el documento. Nuestras investigaciones indican que el mercado para los sistemas de administración del hogar crecen a razón del 40% anual. La primera función de casa segura que llevamos al mercado deberá ser la seguridad del hogar. La mayoría de la gente está familiarizada con sistemas de alarma, por lo que esta deberá ser fácil de vender. Entonces, ¿cuál es el problema que ellos buscan?
si es que alguien les expresa este texto. El problema sería la seguridad, función de seguridad del hogar. Ellos hablan de que esta función de seguridad debería proteger el hogar. Hay que reconocer entonces todas las situaciones que son indeseables, porque hablamos de seguridad. ¿Qué nomás implica la seguridad? ¿Qué queremos proteger? ¿Sí? Por ejemplo, acceso ilegal, incendios, niveles de monóxido de carbono. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué implica seguridad en el hogar? Entonces, podríamos identificar, por ejemplo, cómo resolver en cada uno de los casos. ¿Qué es lo que necesitamos para resolver el acceso ilegal, para resolver los incendios, para identificar los niveles de monóxido de carbono? Entonces, por ejemplo, podríamos emplear sensores inalámbricos para detectar cada situación, ¿sí? Sería programada por el propietario, por telefonía automática, por una agencia de vigilancia, es decir, identificar todo el contexto de la situación. Aquí pueden salir muchas preguntas. ¿Cómo podemos conocer el contexto de la situación? En este caso, la pregunta del centro sería, ¿qué significa seguridad para el hogar? ¿Cuáles son las dificultades para identificar la seguridad en el hogar? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo podríamos encontrar las diferentes soluciones? Entonces, ¿qué nomás podemos hacer? Se pide a cada asistente que elabore una lista de objetos que sean parte del ambiente que rodeará al sistema, los objetos que producirá este y los que usará para realizar sus funciones. Por ejemplo, en casa segura, ¿cuáles nomás podrían ser esos objetos? Panel de control, detectores de humo, sensores de ventanas y puertas, detectores de movimiento, alarmas, eventos, computadora, números telefónicos, llamadas telefónicas, etc. Hay que identificar todo lo que interviene en casa segura o seguridad del hogar. Luego, se pide a cada asistente que haga una lista de servicios, es decir, procesos o funciones que manipulen e interactúen con esos objetos. Por ejemplo, configurar el sistema, preparar la alarma, vigilar los sensores, marcar el teléfono, programar el panel de control, leer la pantalla. Entonces, si ustedes se fijan, para que sea un servicio hay un verbo y hay un sujeto a quien se le va a aplicar la actividad. Entonces, fíjense, configurar el sistema es un requerimiento, es un servicio. ¿Cuáles nomás van a ser los servicios que se deberían aplicar a cada uno de los objetos? También se desarrollan las listas de restricciones, como por ejemplo costos, tamaño, reglas de negocio, criterios de desempeño, velocidad, exactitud, etc. Por ejemplo, restricciones. El sistema debe reconocer cuando los sensores no están operando. Debe ser amistoso con el usuario, debe tener una interfaz directa con una línea telefónica estándar. ¿Cuáles son los criterios de desempeño? Un evento de un sensor debe reconocerse antes de un segundo. Debe implementarse un esquema de prioridad de eventos. Como ustedes ven, aquí hay dos cosas. Un criterio de desempeño es una norma de calidad. Estamos hablando de tiempos, de respuestas a una actividad. Y en cambio, al hablar de restricciones, estamos hablando de ciertas conversaciones que nosotros debemos establecer con el usuario para extraer la información. Dice, repito, el sistema debe reconocer cuando los sensores no están operando. Luego vendrán las diferentes preguntas en base a qué el sistema podrá reconocer que los sensores no están operando. ¿No es cierto? Y poco a poco vamos desarrollando y recabando esos requerimientos. En este punto no se permiten críticas o debates. Hay que crear las listas por áreas temáticas, hay que eliminar las entradas redundantes, hay que agregar nuevas ideas, pero no eliminar ninguna. Y combinar las listas y llegar a un consenso. En ocasiones los objetos o servicios de la lista
requieren mayores explicaciones, como les había dicho antes. Entonces, hay que desarrollar lo que serían las mini especificaciones. Por ejemplo, la mini especificación es una elaboración de un objeto o servicio. Por ejemplo, el panel de control es una unidad montada en un muro. Sus dimensiones aproximadamente son: la interacción con el usuario tiene lugar en medio de un tablero que contiene. Es decir, hay que volver a ampliar las especificaciones dadas si son necesarias. Se presentan las mini especificaciones, se analizan, se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones. Pueden descubrirse nuevos objetos, servicios o restricciones. Hablemos ahora del despliegue de la función de calidad, llamada también DFC. Esta es una técnica de administración de la calidad que traduce las necesidades del cliente en requisitos técnicos. Entender lo que resulta valioso para el cliente. Los tipos de estos requerimientos son algunos requisitos normales, requisitos esperados y requisitos emocionales. Por ejemplo, ¿qué es un requisito normal? Son los objetivos y las metas establecidas para el producto o sistema durante las reuniones con el cliente. Por ejemplo, tipos de gráficos, pedidos, funciones específicas del sistema. Cuando hagamos el análisis del desarrollo aplicando una metodología ágil, haremos un desglose de estas actividades y veremos dónde registrar estas actividades, estos requisitos o normas de calidad. Requisitos esperados están implicados en el producto o sistema que quizás sean tan importantes que el cliente no los mencione de manera explícita. Su ausencia causará insatisfacción, por ejemplo, fácil interacción, ejecución confiable, facilidad de instalación. Fíjense, ¿cómo nosotros podemos evaluar que una ejecución es confiable? Difícilmente el usuario nos va a decir, el sistema debe ser confiable. Esta es una norma de calidad y está asociada a los tests que se desarrollen con el software. Entonces, deberemos identificar qué tipos de test debemos desarrollar a partir de desde la concepción del producto, qué test haríamos a ese producto. Cuando diseñemos el producto, cuando construyamos el producto, hay que aplicar pruebas unitarias y cuando el producto esté listo. Todas las etapas requieren pruebas para evaluar la calidad del producto. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, normas de calidad es lo que el usuario no lo va a decir, pero nosotros debemos identificar. Facilidad de instalación, difícilmente el usuario lo va a decir. Fácil interacción, difícil lo va a decir, difícilmente. Usabilidad, por ejemplo. Adaptabilidad del sistema, por ejemplo. Son otras normas de calidad que ya las vimos en la parte inicial. ¿Sí? La mantenibilidad del sistema, que ya lo estudiamos. Son normas de calidad que el usuario difícilmente les va a explicar, pero que el usuario espera. Y hay los requisitos emocionantes, es decir, los requisitos que van más allá de las expectativas del cliente y son muy satisfactorias si están presentes. Por ejemplo, para un software, para un sistema móvil, pantalla táctil, correo de voz visual, etcétera. Es decir, agregar las características estándares que se esperan para una aplicación. Una aplicación móvil, por ejemplo, estamos acostumbrados a desplazarnos con un dedo. Se esperaría también que todas esas acciones que nosotros ya las adquirimos para administrar cualquier software se incluyan en el software que esperamos. Es decir, normas de calidad están dentro de los requisitos normales. Los resultados deben ser claros, están dentro de los requisitos esperados y están dentro de los requisitos emocionantes. Deben estar presentes también en la especificación nuestra, porque no es lo que el usuario va a decir. ¿Cuáles son los escenarios de uso? Para poder seguir hacia actividades más técnicas de la ingeniería de software, es necesario entender cómo emplearían los usuarios finales dichas funciones y características. Para esto, los desarrolladores usuarios crean un conjunto de escenarios llamados casos de uso.
y proporcionan la descripción de la manera en la que se utilizará el sistema. Como ustedes ven, esta documentación está generada a partir de un texto que se basa básicamente en Rational Unified Processing, es decir, en la metodología IBM RUP, que está basada en escenarios de casos de uso. Nosotros este semestre aprenderemos metodologías ágiles basadas en historias de usuario. Por tanto, desarrollaremos nuestras historias de usuario, sin dejar de lado el hecho de que vamos a utilizar, que podrían utilizarse también casos de uso, porque algunas metodologías, como la de Microsoft, por ejemplo, la metodología MSF de Microsoft, está basada en casos de uso. La lista de investigación, entonces, ¿qué nomás debería incluir? El modelado de requerimientos, el modelado orientado al flujo para saber de dónde a dónde se transmiten los datos, los conceptos del diseño, el diseño de una arquitectura inicial generada de esta investigación, el diseño de los componentes que podrían estar presentes, es decir, qué módulos aproximadamente se van a generar, el diseño de la interfaz del usuario, que se pueden definir ciertos prototipos, pueden ser manuales, no necesariamente aplicando herramientas, administración de la calidad, que ya hemos hablado, que son los requerimientos no funcionales. Recuerden siempre, requerimientos funcionales los define el usuario, requerimientos no funcionales los define el equipo. Administración de calidad, aseguramiento de calidad, estrategia de pruebas de software y administración del riesgo. Los casos de uso, a breves rasgos, porque no vamos a estudiar casos de uso, ustedes los han venido aprendiendo en el semestre anterior. Recuerden que un caso de uso incluye al actor o usuario final, que no siempre son lo mismo, ¿no es cierto? Es posible que el actor y el usuario final sean la misma persona, pero el actor sería quien activa o dispara un caso de uso y el usuario final también es posible que sea otra persona que sea quien usa ese caso. Los actores principales interactúan para lograr las funciones requeridas del sistema y trabajan con el software en forma directa. Y los actores secundarios dan apoyo al sistema de modo que los primarios puedan hacer su trabajo. Este tipo de conceptos los deben haber aprendido ya. Y para ir terminando, también recuerden que de la etapa de requerimientos, ustedes pueden generar lo que son los diagramas de actividades para saber cómo comienza una actividad. Recuerden el círculo con la doble línea, cómo termina una actividad, de acuerdo a cada uno de los actores y por caso de uso. Diagramas de clases identifican las entidades y los diagramas de estados para conocer los objetos por qué estados nomás deberían pasar. Es decir, por ejemplo, una factura, ¿en qué estados nomás podrían estar? Generada, ¿sí? Y pagada, es decir, generada sin pago y generada pagada. Esta es la bibliografía utilizada en este documento.